Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente para esta semana, la cual se titula Cambios químicos y cambios físicos. En la clase anterior estuvimos viendo algunas propiedades de la materia y vimos que dentro de las propiedades específicas habían propiedades generales y específicas, y dentro de las específicas pues habían propiedades físicas y químicas. Estas propiedades hacen que los cambios también estén relacionados con dichas propiedades de la materia. Pero ahora vamos a ver qué es un cambio y cómo podemos identificarlo. En esta primera clase nos vamos a enfocar en los cambios físicos y ya en la siguiente entonces veremos con mayor profundidad los cambios químicos. Haciendo el breve paréntesis, pues dentro de las propiedades de la materia, en las específicas van a ver lo que es las propiedades físicas y químicas. Dice que en las propiedades físicas no hay cambio de materia, pero acá en las químicas sí hay. Entonces, por estas propiedades es que surgen los cambios químicos, los cambios. Miren, ¿qué pasa si observamos en la naturaleza cuidadosamente eh, y encontramos pues evidencia de cambios en los objetos que utilizamos y en los propios seres vivos? Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir con el agua de un charco a lo largo del día? Evidentemente, por efecto de la temperatura del sol, esa agua se va a evaporar. Entonces ahí ha ocurrido un cambio, pero no sabemos qué tipo de cambio ha ocurrido. Ahora, ¿qué pasa si dejas una fruta madura fuera de la nevera mucho tiempo? Ocurre esto, ¿verdad? Ahí hay una transformación y pues un cambio entonces está relacionado cuando hay una transformación, cuando ocurre un proceso que antes no había sucedido. Entonces, los materiales y sus cambios. Todos los materiales, recordemos que todo está hecho a base de materia, que conforman los objetos, los seres vivos y otros elementos en la naturaleza pueden sufrir alteraciones o cambios en el tiempo. Estos cambios en general pueden ser de dos tipos, ya les mencioné, físico o químico. Ahora, acá nos vamos a centrar en los cambios físicos. Dice que en los cambios físicos se modifica la apariencia del material sin que se altere su composición. O sea, solamente la apariencia física, el tamaño, la forma, el color, el olor, el sabor. Estos son cambios físicos. Ejemplo de estos es los cambios de estado, todos los cambios de estado. Ya vimos en clases anteriores cuáles son los cambios de estado. Igualmente, ahorita vamos a hacer un pequeño repaso. La dilatación. La dilatación es la expansión de un material, ocupando un mayor volumen, como cuando alargamos un alambre por medio del calor. La fragmentación es otro ejemplo de cambio físico y es la división de un material en trozos más pequeños, como al romperse un jarrón cuando se fragmenta. Pues evidentemente ahí ha ocurrido un cambio físico, pero seguimos teniendo un jarrón, pero en partes más pequeñas. Igualmente, el agua sufre un cambio físico porque no altera su composición. Los cambios en la materia la materia cambia continuamente. Los cambios que ocurren en la materia son físicos y químicos. Las propiedades físicas de un objeto, como el tamaño, el color, forma o estado físico, pueden cambiar al ocurrir un cambio físico. Sin embargo, no se forman sustancias nuevas, como sucede cuando ocurren cambios químicos. Y aquí radica la principal diferencia, que en los cambios químicos sí ocurren transformaciones que dan como resultado sustancias nuevas, y es lo que se conoce como una reacción química. El disolver un material en agua, fundir, derretir, evaporar y moler materiales son cambios físicos. Ahí no estamos alterando su composición, simplemente su forma. El cambio físico, pues son aquellos en los que no se cambia la naturaleza de las sustancias que intervienen. Se consideran cambios físicos si tras el cambio la materia sigue siendo la misma. Por ejemplo, tras un cambio de estado, el agua se congela transformándose en hielo o se evapora transformándose en vapor de agua. Pero el agua líquida, el hielo y el vapor están constituidos por la misma materia, agua.
Ejemplo de cambio físico. Algunos de ellos son, ya les dije, los cambios de estado. Estos cambios de estado de sólido a líquido, que se conoce como fusión, de líquido a gas, que se conoce como vaporación o evaporación, de sólido a gas, que se conoce como sublimación, de gas a sólido se conoce como sublimación inversa, de líquido a sólido se conoce como congelación o solidificación, y de gas a líquido se conoce como licuación o condensación, que es lo que ocurre en las nubes. Además de ello, la dilatación, que es el proceso en el cual aumenta de volumen un cuerpo. Esto puede ser efecto de la temperatura en el caso de los gases, el movimiento o cambio de posición que ocupa un cuerpo en el espacio, la fragmentación, ya les mencioné, las mezclas, que hay algo muy importante, la mezcla de varias sustancias sólidas, líquidas o gaseosas sin que ninguna de ellas pierda o cambie sus propiedades. Por ejemplo, las mezclas son un cambio físico bastante frecuente que vamos a estudiar más detenidamente, ya que existen distintos tipos de mezclas, mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas y etcétera. Ajá, acá hay otro resumen de lo que es cambio físico. Dice que las transformaciones físicas son todos aquellos cambios que afectan solo la forma de la materia, no su composición. Un cambio de estado de la materia es una modificación en la organización o agregación de las moléculas. Por eso se consideran que todos los cambios de estado son cambios físicos, porque ahí lo que ocurre es una reorganización. Las moléculas de agua pues se van a agrupar en el estado sólido de una manera, digamos, más fuerte, y en el estado gaseoso van a estar más dispersas. Por eso que ocurre una organización. En síntesis, un cambio físico es una transformación en la que no varía la naturaleza de la materia. Por ejemplo, los cambios de estado. Esto ya les mencioné, los cambios de estado, la condensación, la solidificación. Siempre que usted vea un cambio de estado, eso es un cambio físico. Otro aspecto importante o cambio físico sería el cambio de forma. Acá, arrugar un papel. Tendríamos una página, cambiamos su forma, pero seguimos teniendo papel. Por eso se considera un cambio físico. Solamente alteramos su forma, más no su composición. Hervir el agua es un cambio físico. ¿Por qué es un cambio físico? Porque esa agua va a pasar del estado líquido al estado gaseoso y no va a ocurrir una transformación o vamos a tener una nueva sustancia. Simplemente va a cambiar de un estado a otro. Inflar un globo. Aquí evidentemente es lo que se refieren con la dilatación. Él se expande por efecto de que el gas pues va a aumentar su volumen. Entonces, la dilatación o inflar un globo es un cambio físico. Veamos acá una pequeña práctica. Dice, los cambios físicos son los que modifican el estado o las propiedades de las sustancias sin transformarlas en otras. Señala los que no son cambios físicos. Fundir un hielo es un cambio físico porque es un cambio de estado. Fundir significa pasar del estado sólido al estado líquido. Cortar un papel, solamente estamos alterando la forma de ese papel. Lo vamos a dividir. Entonces, no estamos alterando su composición química. Por lo tanto, es un cambio físico. ¿Estamos bien? Disolver azúcar en el café. Aquí ustedes podrían confundirse y pensar que eso es un cambio químico. Sin embargo, es un cambio físico porque lo único que estamos haciendo es formar una mezcla homogénea donde el azúcar se va a disolver en ese líquido. Pero nosotros, por técnicas de separación, podemos separar cada uno de sus compuestos, así que no ha ocurrido una transformación química. Estirar una gomita, que es el efecto de dilatación. Esto se expande ¿verdad? O se comprime. Expandir y comprimirse, que son términos son inversos, pues son cambios físicos. Romper una piedra. Es básicamente lo mismo que cortar un papel. Estamos cambiando su forma, más no su composición. Y hervir el agua es un cambio
de estado, porque el agua va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Sin embargo, esa agua no está cambiando su composición química, lo único que está haciendo es pasar de un estado a otro y nosotros podemos recuperar esa agua en forma de vapor a través de una técnica conocida como condensación. Así que el único que no cabe o encaja en todo esto es encender un cerillo o un fósforo, porque ahí está ocurriendo un cambio químico, porque usted tenía aquí la cabecita de fósforo y ella por efecto de una chispa va a generar una combustión, va a generar una llama. Entonces ahí ha ocurrido un cambio físico. Una forma muy fácil de identificar cuando estamos en presencia de un estado químico es que estos algunas veces o casi siempre son irreversibles. Es decir, que no podemos tener eh, lo que teníamos al inicio. O sea, no lo podemos regresar. En este caso, ¿usted puede volver a tener ese fósforo? No, ¿verdad? Porque ha ocurrido una reacción. Entonces, hemos generado un nuevo producto y por lo tanto, eso es un cambio químico. En manera de síntesis, aquí podemos ver un esquema donde los cambios de la materia se dividen en dos grandes ramas, en cambios físicos, que son los que hemos estudiado en esta clase, y los cambios químicos que vamos a ver en la siguiente clase. Bien, los físicos son procesos en los que las sustancias cambian, pero siguen siendo las mismas, o sea, cambian de forma, color, tamaño, pero es siguen siendo las mismas. A diferencia de los cambios químicos, donde son procesos en los que las sustancias se transforman en otras distintas. Por ejemplo, la madera al quemarse se transforma en cenizas y dióxido de carbono, y usted no va a tener más esa madera. Pero acá sí. Ejemplo, cambio de estado, cambio de forma, mezclas, todo eso son cambios en la materia. Ahora, ¿cómo usted puede identificar que ha ocurrido un cambio físico? Porque cambia de tamaño, cambia de forma, cambia de, ¿verdad? De color, cuando un objeto brilla, eso es efecto de la luz, ahí no está ocurriendo ninguna reacción química. Así que de esa manera usted puede identificar cuando está ante la presencia de un cambio físico. Ahora les voy a mostrar un pequeño video donde está resumido de manera muy clara algunos ejemplos de cambio físico en nuestra vida cotidiana. Y para que usted de esa manera entonces pueda estar un poco más claro y familiarizarse con estos cambios que ocurren a nuestro alrededor. En la naturaleza podemos presenciar distintos fenómenos o cambios. Estos pueden ser cambios físicos y químicos. Los cambios físicos son aquellos en donde la estructura de la materia no se modifica. Esto quiere decir que se siguen conservando las mismas propiedades o características. Por ejemplo, los cambios de estado del agua, que a pesar que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, sus propiedades siguen siendo las mismas y no cambian, como son los puntos de fusión y ebullición. Otros ejemplos de cambios físicos serían el cortar una hoja de papel en pedazos más pequeños, convertir la madera en acerrín, romper un cristal, estirar una liga, arrugar el papel, derretir un metal, disolver sal o azúcar en agua, cortar en trozos una fruta, la dilatación del mercurio dentro de un termómetro, cuando se derrite la nieve, cuando rayamos un queso, moldear un pedazo de plastilina, etc. Así que, como vieron chicos, son muchos cambios físicos que ocurren en nuestra vida. Y es por eso que usted debe estar en la capacidad de identificar cuál es la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico. Así que chicos, con esto culminamos la clase de hoy y la siguiente vamos a estar viendo qué es un cambio químico y cuáles son las diferencias con los físicos. Así que espero que estén bien
realicen sus prácticas, no dejen todo para último y nos vemos en la siguiente clase. Saludos.